Ok, avisos de inicio. Aquí es pocos, son menos que antes, antes éramos como 31, ahora son como 10. Aquí es, señores, justo aquí es, pásenle. Aquí es, ya justo a tiempo. Tendría que llegar los doctores, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión académica de hoy, miércoles 24 de octubre. Hoy nos acompaña la doctora Ana Cristina Kim, muchas gracias. La doctora es egresada de este conjunto hospitalario, Magdalena, con mucho orgullo. Ella nos viene a dar el tema sobre cirugía percutánea del pie o cirugía mínimo invasiva del pie. La doctora es, como les comentaba, es egresada de aquí del hospital hace unos cuantos años. Ella actualmente es médico adscrito en la división de ortopedia del Hospital General Dr. Manuel G. González, y en su práctica privada es también adscrita a la clínica de pie y tobillo en Médica Sur. Entonces la doctora ha estado manejando con mucha frecuencia, incluso la semana pasada hicieron un curso con mucho éxito sobre cirugía percutánea, cirugía mínimo invasiva de pie, precisamente en las instalaciones de G. González. Y cada año, cada año vienen haciendo, desde hace 5 años. Desde hace 5 años vienen haciendo por estas fechas este curso ahí en G. González. Entonces, ahora nos vienen a platicar sobre su experiencia, parte de lo que vieron del curso, nos lo trajimos para que nos platique un poquito. Entonces, por favor, adelante, muchas gracias. De este lado. Pues muchas gracias por la invitación. Es bueno regresar a casa, ver muchas caras conocidas y muchas nuevas caras. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cirugía mínimo invasiva o cirugía percutánea del pie. Entonces, bueno, pues ¿qué es la cirugía percutánea? Realmente es solo una técnica quirúrgica. Es una técnica quirúrgica que inició por ahí de 1940, pero la verdad es que el mayor auge y esta nueva etapa de la cirugía percutánea inició por ahí de 1990 con el apoyo y la difusión de Stefan Eicham y Mariano del Prado. Y bueno, ¿en qué se basa esta técnica? En poder hacer las correcciones que necesitamos hacer en el pie, bueno, lo hacemos también, pero con incisiones cutáneas que son mínimas. Entonces, tiene varios nombres: cirugía percutánea, cirugía de incisión mínima, MIS en inglés. Pero bueno, ¿qué es esto? Es un cambio en la filosofía del pie, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cirugía donde vamos a estar midiendo ángulos, cortando con la sierra, poniendo nuestros tornillos, midiendo. Y bueno, realmente en la cirugía percutánea no vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una cirugía que podríamos considerar una cirugía de liberación, ¿sí? Vamos a utilizar osteotomías, tenotomías, para poder lograr esta liberación que necesitemos para nuestro pie, y no vamos a utilizar material de síntesis. Entonces, ¿qué ventajas tiene la cirugía mínimo invasiva? Bueno, pues como toda la cirugía, ¿sí? La cirugía general, ¿no? Están teniendo la cirugía de poca invasión, y esto es parte de lo que es la cirugía percutánea, ¿sí? Podemos hacer incisiones cutáneas mínimas. El paciente se puede manejar con un régimen ambulatorio,
Tenemos, la verdad, menor dolor en el posquirúrgico. Ustedes que ya lo están manejando pueden ver la diferencia entre abierto y percutáneo en el dolor posquirúrgico. Podemos realizar múltiples correcciones. Podemos trabajar sobre a veces mucho más estructuras de las que podríamos trabajar con las técnicas abiertas convencionales. Y podemos trabajar tejidos blandos óseos y disminuir notablemente los tiempos quirúrgicos. Entonces, ¿tiene alguna desventaja la cirugía percutánea? Pues claro, ¿no? Como cualquier otra técnica. Necesitamos llevar una curva de aprendizaje, que bueno, tampoco es tan larga, pero hay que hacerlo, ¿sí? Necesitamos seguir un control estrecho del paciente en el posquirúrgico y lo debe de realizar el cirujano. Lo debemos seguir al paciente por lo menos semanalmente durante al menos 4 semanas, y quien haya hecho la cirugía hacerse responsable del cambio de vendajes y de estar haciendo este seguimiento del paciente, ¿sí? ¿Qué es otra desventaja que tiene esta cirugía? Pues el edema prolongado que pueden tener nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros hemos visto que hasta 90 días pueden presentar los pacientes un edema que no les permite usar los zapatos de moda. Entonces, ¿qué patologías podemos tratar con la cirugía mínima invasiva? Bueno, pues en el antepié podemos tratar muchas patologías del primer dedo, el hallux valgus, el hallux rigidus, el hallux extensus, en el quinto dedo el conectillo de Sastre, el quinto supraducto, en general todos los dedos en garra, las metatarsalgias centrales, los dedos en martillo, la enfermedad de Freiberg, los neuromas de Morton. Bueno, aquí hay una gráfica simplemente para comparar cómo haríamos una cirugía de dedos en garra con técnica abierta, cómo serían nuestras incisiones más o menos, y la verdad, cómo son nuestras incisiones con unos dedos en garra que tratamos por cirugía percutánea, cómo son estos pequeños puntos que se ven aquí, son las heridas que tenemos el resultado de la cirugía, y logramos mantener nuestra corrección. Esto es a un año del posquirúrgico de este paciente. En el retropié, ¿qué podemos tratar? Bueno, pues podemos tratar la fascitis plantar, el espolón calcáneo, la enfermedad de Harlow, los síndromes de hipertensión del calcáneo. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para realizar una cirugía de percutánea? Bueno, pues tenemos que realizar una planeación preoperatoria formal, como si fuera una cirugía abierta. O sea, el que sea una cirugía de incisiones cutáneas mínimas no quiere decir que va a ser una cirugía poco invasiva o que necesitemos poca planeación, ¿sí? Entonces tenemos que saber realmente qué es lo que le molesta al paciente, por qué está viniendo a vernos, ¿sí? A lo mejor nosotros vemos el pie y pensamos que vino a vernos por el juanete y realmente él viene a vernos por una metatarsalgia. Tenemos que saber muy bien qué es lo que le está molestando al paciente. Si tiene o no dolor, ¿sí? Cuáles son las deformidades que presenta, dónde están las hiperkeratosis y si es que presenta hiperkeratosis el paciente. Si presenta deformidad para el calzarse, si esto lo ha notado o no. Y realmente saber por qué se quiere operar, ¿sí? A veces todo, la cirugía de los pies, la cirugía del hallux valgus y en específico que están buscando la cirugía percutánea, son mucha gente que se quiere operar por estética, y realmente esto no es una cirugía estética, ¿sí? Es una cirugía funcional. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en la valoración del paciente, y prácticamente les necesitamos realizar una valoración psicológica para saber si son candidatos para este tipo de cirugía. Entonces, en nuestra planeación van a entrar nuestras proyecciones radiográficas. Bueno, ¿cuáles necesitamos? Necesitamos al menos la proyección dorsoplantar y la lateral, que deben de ser siempre tomadas en apoyo, ¿sí? Es muy diferente valorar una radiografía de un pie que no está en apoyo contra la que está en apoyo. Entonces deben de ser en apoyo, y de preferencia tenemos que tener, sobre todo si hay unas metatarsalgias, la proyección de Gauss para poder valorar el arco transverso. Y como lo repito siempre, es muy importante que sean en apoyo estas radiografías. Entonces, ¿qué vamos a medir en las radiografías? Bueno, pues ustedes se lo saben ya mejor que yo en todos los ingresos que tienen que hacer. Entonces necesitamos medir el ángulo metatarsofalángico, el ángulo intermetatarsiano, y necesitamos ver cómo está la fórmula metatarsal de ese paciente, ¿sí? En cuanto al primer dedo, si vamos a operar un hallux valgus, ¿qué vamos a medir? Bueno, pues vamos a medir el ángulo articular de la cabeza del primer metatarsiano, o el ángulo de pasa, ¿sí?
podemos medir también el ángulo de la base de la falange o el ángulo DAC, también conocido como DASA. Necesitamos saber cómo está la posición de nuestros estamoideos y ver la forma metatarsial otra vez, cuál es la longitud de nuestro primer dedo en relación al segundo dedo. Entonces, también necesitamos conocer, porque sabemos que estos tienen algunas implicaciones sobre todo para el seguimiento y el pronóstico de nuestro paciente, cómo es la cabeza de ese primer metatarsial. ¿Es redonda? ¿Es aplanada? ¿Es cuadrada? ¿Tiene una cresta central? Todo esto va a determinar si es una cabeza que se mueva más fácil, que nos pudiera replicar más fácilmente la deformidad, o si va a tender más bien a ser una artrosis, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que estar muy conscientes y para poderlo comentar también con el paciente de cuáles son los riesgos de una cirugía tanto tradicional abierta como percutánea. Entonces, ¿qué es muy importante en la cirugía MIS? Bueno, contar con el instrumental adecuado, ¿sí? Entonces, necesitamos tener un minimotor que pueda tener la velocidad regulable, que lo podamos estar regulando durante el evento quirúrgico. Entonces, en este caso, este motor lo podemos regular con el pie mientras estamos haciendo el procedimiento. Necesitamos tener nuestras fresas especiales de diferentes grosores para que podamos jugar con el ancho de nuestras cuñas y con el acortamiento que necesitamos realizar de los diferentes metatarsianos. Parte del instrumental son las hojas de bisturí, que son mucho más pequeñas de las que estamos acostumbrados a usar en la cirugía tradicional. Tienen mucho fino en la punta y nuestras raspas y legras también de tamaño adecuado para las incisiones que vamos a hacer. Parte de nuestro instrumental básico es el intensificador de imágenes, ¿sí? No podemos realizar esta cirugía si no tenemos un intensificador de imágenes. Puede ser el chico, el grande, el mediano, el que ustedes quieran, pero necesitamos tener en la sala un intensificador que guarde las imágenes para que nosotros podamos orientarnos en cualquier momento durante este procedimiento quirúrgico. La colocación del paciente. Bueno, pues aquí vamos a poner al paciente de una forma un poquito diferente a como hacemos las cirugías tradicionales. Vamos a poner al paciente con los pies colgando fuera de la mesa quirúrgica. Y si vamos a operarlos de manera bilateral, pues tenemos que poner los campos de forma que queden casi independientes una pierna con la otra para que el cirujano pueda circular entre los dos pies, ¿sí? Entonces, el intensificador de imágenes siempre debe de quedar de frente al cirujano para que tengamos que estar haciendo los menores movimientos posibles para podernos estar viendo en el control fluoroscópico. Aparte de las ventajas que tiene la técnica quirúrgica, es que lo podemos hacer con un bloqueo regional, ¿sí? A pesar de que lo hagamos con un bloqueo regional, siempre necesitamos tener un anestesiólogo en la sala que cede a nuestro paciente para que podamos poner el bloqueo con menor dolor y que además, como cualquier bloqueo que puede no pegar, en ese momento el paciente pueda ser manejado por el anestesiólogo. Entonces, el bloqueo troncular lo vamos a hacer a la altura de los tobillos, vamos a hacer un cinturón que une a ambos maleolos y que hacia la región posterior se dirige hacia el tendón de Aquiles. Entonces, básicamente vamos a estar bloqueando tanto nuestro nervio tibial anterior, el peroneo superficial y profundo y el nervio sural. Bueno, aquí vamos a empezar a operar un pie y vamos a seguir cómo haríamos nuestros pasos quirúrgicos. Entonces, lo primero es crear nuestro campo de trabajo, ¿sí? Con la cirugía tradicional vamos a hacer nuestra incisión y vamos a ir disecando por planos. Con la cirugía percutánea no hacemos esta disección por planos, entonces vamos a tener que crear ese campo de trabajo, ¿sí? Nuestras incisiones son pequeñas, ¿sí? Agarramos nuestro bisturí y lo usamos más bien como un puñal, ¿sí? Hacemos incisiones punzocortantes y en general son incisiones horizontales, ¿sí? Tenemos que llegar con el bisturí hasta tocar el hueso, desprender un poco de ese tejido alrededor del hueso y posteriormente meter la raspa para crear nuestro campo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con nuestra cirugía? Por ejemplo, en un hallux no muy grande. Bueno, lo primero vamos a quitar el buño, ¿sí? Aquí vemos una animación que está hecha por el grupo GRECMIP, que es el grupo de estudio europeo de cirugía percutánea. Posteriormente vamos a hacer nuestra osteotomía
cuña de cierre distal del primer metatarsiano, y después haríamos el trabajo de tejidos blandos aquí, que sería la capsulotomía, y finalmente terminaríamos con la osteotomía de la base de la primera falange. Entonces, bueno, ¿cómo se ve eso en la cirugía? Bueno, pues aquí estamos, ya que creamos nuestro campo de trabajo, estamos resecando nuestra exostosis, sabemos con un control fluoroscópico que estamos donde queremos estar, ¿sí? Sobre la exostosis, y vamos a hacer movimientos amplios, que serían como de limpia parabrisas o de pelapapas, ahora tenemos ese término, para poder lijar toda esa exostosis que está en el primer dedo. ¿Sí? Nuestro siguiente paso sería el manejo de los tejidos blandos a ese nivel. Entonces haríamos lo que es la tenotomía del aductor y la capsulotomía lateral de esa primera articulación, ¿sí? Ese paso no lo vamos a ver en la radiografía de tejidos blandos, pero podemos hacer una comprobación como lo estamos haciendo aquí clínicamente. Movemos el dedo y en el fluoroscopio vemos cómo los sesamoideos ya no se mueven, al mover la falange no cambian ellos de posición. Entonces es la forma que podemos nosotros de comprobar radiográficamente que hemos hecho una adecuada capsulotomía lateral. ¿Sí? Hasta que no vean esto en su cirugía, no deben de seguir al siguiente paso de la misma. ¿Sí? Entonces, esta osteotomía, la que tradicionalmente se plantea en la cirugía percutánea, es una osteotomía distal que está diseñada para corregir realmente el ángulo de paso, ¿sí? Entonces, en estas gráficas vemos cómo el ángulo de paso aquí está aumentado, ¿sí? Al momento de hacer nuestra osteotomía, que sería una osteotomía de cuña de cierre, vamos a poder realinear ese ángulo para tratarlo de llevar a unos grados que podrían ser considerados como normales. Entonces, viéndolo con un modelo, esto es lo que queremos hacer, nuestra osteotomía de cuña de cierre metafisiaria distal del primer metatarsiano, nuestra osteotomía de la parte proximal de la primera falange, lo vemos en las radiografías, y finalmente al momento de cerrar nuestras cuñas, esto es como se comportaría idealmente nuestro primer dedo y cómo logramos la alineación de ese segmento, ¿sí? Aquí tenemos unos controles radiográficos donde tenemos en el prequirúrgico y en el postquirúrgico a un año de evolución cómo se encuentra alineado y cómo las osteotomías están completamente consolidadas y mantienen su alineación. Entonces, bueno, esta es la osteotomía tradicional, que es también conocida como Reverdy Nisham. Al ser una osteotomía distal, realmente logramos poca corrección en el ángulo intermetatarsial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que tienen un ángulo intermetatarsial mayor a 16 y que con una osteotomía distal sabemos que no vamos a poder corregir este ángulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la cirugía abierta o en la cirugía percutánea que recurrir a osteotomías ya sea diafisiarias o osteotomías de la base, ¿no? Si nosotros consideramos que nuestro paciente necesita una osteotomía de la base, entonces también lo podemos hacer mediante técnica percutánea. Nosotros lo recomendamos, bueno, en general está recomendada en pacientes con ángulos intermetatarsiales mayores de 16 grados. Es una osteotomía de cuña de cierre, ¿sí? Y podemos fijarla o no fijarla, eso depende de cada quien. Y lo único que vamos a hacer de diferencia a la osteotomía distal es que vamos a dejar el vendaje durante más tiempo, durante 6 a 8 semanas. Entonces, así es como se verían las radiografías de una osteotomía de cuña de base. Perdón por el reflejo, pero bueno, tenemos nuestra radiografía prequirúrgica y posteriormente la postquirúrgica, donde vemos la alineación. En este caso no hicimos ninguna fijación en ninguna de las osteotomías y la verdad es una osteotomía bastante estable que se puede manejar sin fijación, sin mayor problema, ¿sí? En este caso, les puse otro caso donde hacemos todavía la fijación con los tornillos, lo cual es válido si nos sentimos más a gusto con ellos, ¿no? Necesitamos normalmente tornillos canulados y de compresión, son los tornillos ideales para fijar las osteotomías, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos diciendo que realmente no ponemos material de fijación en nuestras osteotomías. Entonces estamos dejando las osteotomías sueltas y con qué es con lo que vamos a poder manejar esas osteotomías. Bueno, va a ser con nuestro vendaje, ¿sí? El vendaje realmente nos va a dar más del 50% del resultado
de nuestra cirugía, ¿sí? Este es un vendaje que tenemos que hacer. El vendaje inicial lo vamos a hacer dentro de quirófano, ¿sí? Nosotros normalmente ponemos unas corbatitas en el primer dedo para tratar de hacer una hipercorrección de este dedo, ¿sí? Este es el vendaje, con el que el paciente va a salir del quirófano y que vamos a repetir una semana después en el control postquirúrgico. El paciente no debe de moverse el vendaje, después del vendaje le ponemos el zapato de rehabilitación con el cual debe de dormir, de bañarse, de hacer todo con ese vendaje, ¿sí? Con ese zapato de rehabilitación. Entonces el vendaje durante la evolución del paciente va a ir cambiando, ¿sí? Cada vez lo vamos a ir poniendo más ligero y podemos usar o no un separador dependiendo de si hubiéramos hecho osteotomías de los dedos vecinos o no. Y realmente, como les decía, nos va a dar hasta el 50% de nuestra cirugía. Y creo que las mayores complicaciones de la cirugía están hechas porque dejamos los vendajes a alguien más que no es quien hizo la cirugía y que a lo mejor no está tan familiarizado con las técnicas y que perdemos un poco el control sobre esas osteotomías. Entonces es muy importante que uno mismo maneje esos vendajes durante toda la evolución. Los zapatos, como les decía, la paciente en sala, como está aquí, le vamos a poner sus zapatos y va a poder caminar desde el momento en el que ella sienta sus pies de nuevo, ¿sí? Y va a seguir caminando con esos zapatos hasta que quitemos el vendaje. Entonces aquí tenemos algunos casos de pacientes que se han tratado con este tipo de cirugía. Les pongo este caso porque otras de las críticas que se le hace a la técnica son que tienen retardos de la consolidación, ¿sí? O que vemos callos muy aparatosos en un inicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el preoperatorio, en la radiografía del medio tenemos un posoperatorio a 3 meses, donde vemos precisamente esto, los callos voluminosos, no parece que haya demasiada consolidación a los 3 meses, pero normalmente los pacientes están asintomáticos, entonces lo que no apreciamos es una consolidación radiográfica, pero clínicamente los pacientes se manejan como si tuvieran esta consolidación. Y vemos cómo al año ese callo se encuentra remodelado sin ningún problema, ¿sí? Y las correcciones angulares se mantienen. Aquí algunas imágenes clínicas, una paciente de 46 años, y como les digo, estos edemas muchas veces se mantienen hasta 3 meses después de la cirugía, ¿sí? Aquí están las 12 semanas de posoperatorio. Otra imagen clínica de una paciente de 54 años, donde hicimos las osteotomías, la osteotomía distal y osteotomías de los metatarsianos centrales, nada más para que veamos las correcciones y cómo cada que hacemos el cambio de vendaje los ponemos a pisar y vamos haciendo ejercicios de rehabilitación. Bueno, hicimos una serie, que es la que les voy a presentar, de pacientes en los cuales corregimos un hallux valgus y estuvimos siguiendo durante 24 meses. Fueron pacientes que se operaron durante el 2008, tenían una edad promedio de 49 años, fueron un total de 36 pacientes, la mayoría fueron del sexo femenino, y en casi todos los casos operamos de manera bilateral, pues porque la sintomatología del paciente era bilateral. Son 39 pacientes, pero 63 pies. Encontramos en muchos de estos pacientes patologías asociadas, ¿sí? Solo el 31% de ellos no tuvieron ninguna otra patología, pero bueno, aquí están descritas varias patologías que encontramos asociados, pero a todos estos pacientes se les manejó esta cirugía. Hicimos exostosis, capsulotomía lateral, la osteotomía de Aisha y la osteotomía de Eiki, ¿sí? Entonces, estos pacientes los seguimos en el preoperatorio y hasta los 24 meses tuvieron seguimientos seriados, pero bueno, aquí nada les voy a presentar el resultado a 24 meses. Entonces, aquí, este es otro de las cosas que le critican mucho a la cirugía percutánea, y es que puede crear rigidez en los pacientes. Bueno, realmente vemos en este estudio que en cuanto a la flexión plantar y dorsal, en el prequirúrgico, en la flexión dorsal tenemos 52 grados y en el postquirúrgico a los 24 meses 54 grados. En la flexión plantar 11 grados y se mantuvo en 11 grados en el postquirúrgico. Entonces nos damos cuenta que realmente no hay una rigidez
que se pueda comprobar después al seguimiento prolongado de estos pacientes, ¿sí? Seguimos sus radiografías también. Entonces vemos las correcciones en el ángulo intermetatarsal de 13 grados a 11 grados. Es una corrección muy pequeña, pero realmente lo que se espera para una osteotomía distal del primer metatarsiano son esos 2 grados de diferencia. En el ángulo metatarso-falángico ahí sí tenemos un cambio importante y estadísticamente significativo. Cambia de 29 grados a 13 grados en el posquirúrgico a los 24 meses. Y el ángulo pase también se modifica de 13 grados en el prequirúrgico a 8 grados en el posquirúrgico. Ahora, algo que es lo más importante, creo yo, es que los pacientes se operan en realidad por dolor, ¿sí? Dolor para calzarse, para caminar. Entonces, nuestra escala visual análoga en el prequirúrgico la refieren nuestros pacientes en 8 y en el postquirúrgico en 1.4. Entonces, realmente estamos cumpliendo el objetivo de mejorar el dolor en nuestros pacientes. En la escala de Kitaoka, que es una escala ya con una valoración objetiva, cambiamos de 49 puntos de 100 posibles en la escala en el prequirúrgico a 94 puntos en el postquirúrgico a los 2 años, ¿sí? Les preguntamos al final del seguimiento a estos pacientes cómo se encontraban ellos de satisfechos, que ellos evaluaran su satisfacción personal, y el 58% de ellos nos decían que estaban muy satisfechos, el 28% satisfechos, o sea, eso nos da un buen porcentaje de pacientes con buenos resultados, y regularmente satisfechos únicamente el 12% de ellos. Complicaciones, como toda técnica, tiene algunas complicaciones. El 68% no presentaron ninguna complicación, el 9.5% de ellos presentaron un hallux residual. A veces uno dice, bueno, pues sí, me queda una hallux residual, pero los pacientes están contentos, ¿no? Pero bueno, clínicamente y radiográficamente podemos ver algo de hallux residual. En algunos pacientes hubo un dolor residual que se quitó a los 6 meses. Realmente cuando ellos se deciden hacer la rehabilitación y a reintegrar sus actividades, con el movimiento desaparece este dolor. Infección superficial y eritema en algunos pacientes, una metatarsalgia residual que también se dio después de un tiempo, y una valgus residual con segundo dedo en garra y una hiperkeratosis plantar del segundo dedo en otro paciente. Como conclusiones de esta serie tenemos que es realmente una técnica reproducible, ¿sí? La verdad es que el retorno a la movilidad articular prequirúrgica lo podemos lograr, ¿sí? Tenemos una adecuada satisfacción de nuestros pacientes y hay una mejoría importante en el Kitaoka, que sería una manera objetiva de evaluar nuestros resultados, ¿sí? Tenemos una adecuada corrección angular para una osteotomía distal, que estamos dentro de todas las publicaciones internacionales, lo que hemos podido buscar, ¿no? Entonces, lo nuevo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues para esos pacientes que tienen una deformidad angular y que necesitamos hacer otro tipo de osteotomías, podemos hacer los chevrones, ¿sí? Aquí está un chevron con un mini open, y lo podemos hacer también de manera percutánea, como está aquí puesto. Vamos a ver más adelante. Bueno, este es un caso clínico de una paciente que se le hizo un chevron, el resultado a las 2 semanas de evolución, pero hay un video que es el que les quería mostrar. Bueno, aquí está la evolución clínica, como la movilidad que tiene la paciente. Estas son a las 3 semanas del postoperatorio. Y bueno, aquí tenemos algunos videos de cómo se está haciendo esta osteotomía del chevron. Aquí ya hicimos la osteotomía, la hicimos por el portal, y en Francia están proponiendo que se use este aparatito, que es realmente para desplazar nuestra osteotomía, ¿no? Aquí, bueno, pues no tenemos este aparatito, pero se puede hacer con un penfil o con la raspa larga que tenemos del instrumental, y con eso nos ayuda a poder realmente desplazar esa osteotomía, ¿no? El chevron que se hace es normalmente un chevron modificado, con una de sus alas más grande que la otra, ¿no? Posteriormente se puede decidir fijar o no fijar la osteotomía. Aquí en este caso se está fijando con un tornillo de compresión canulado, entonces se está colocando el clavito, y es muy importante esto en el chevron,
lijar la parte saliente que queda de la diáfisis del metatarsiano para que no quede ese defecto, que sobre todo es lo que los pacientes consideran como hallux residual, pero realmente es ese escalón que queda en donde pudimos desplazar nuestra cabeza. Algunos pacientes los hemos manejado simplemente con el clavillo. En vez del separador usamos un clavillo de Kirchner y lo dejamos intramedular y funciona bien también para mantener la corrección que queremos, ¿sí? ¿Qué otras cosas estamos haciendo con la cirugía percutánea? Bueno, pues estamos tratando de hacer cirugía en el pie diabético. Tratamos de incluir este tipo de cirugía como un manejo preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar a los pacientes, bueno, es que en el pie González tenemos una clínica de pie diabético, entonces por eso entonces necesitamos enseñarle a los pacientes la vigilancia diaria de sus pies, que se acostumbren a revisarlos todos los días. Si ellos no tienen problemas de la vista, algún familiar que se encargue, el uso de ortesis de descarga, el uso de calcetines sin costuras, todo esto que ya conocemos, los ejercicios de rehabilitación para tratar de equilibrar las fuerzas musculares, y estamos tratando de englobar aquí lo que sería la cirugía percutánea. Les voy a decir un poquito de por qué lo estamos poniendo ahí como pregunta, ¿no? Entonces necesitamos hacer una valoración prequirúrgica como la que ya describimos, los estudios radiográficos. Necesitamos hacer además algunos estudios específicos, como sería la hemoglobina glucosilada, valorar el estudio nutricional del paciente, tener unos controles prequirúrgicos de BCG y PCR. Y bueno, pues si el paciente tiene alguna otra complicación, entonces realizar un manejo multidisciplinario, ¿sí? Podemos tener un estudio del Doppler si tenemos cualquier duda de que la vascularidad del paciente está alterada, y en algunos casos en los que sospechemos sobre todo de osteomielitis activas, bueno, pues gamografías ya pueden ser con tecnesio 99 o con los leucocitos marcados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos diferente en los pacientes con pie diabético y que tengan úlceras? Bueno, pues en la úlcera, como es este paciente, vamos a pedirle la radiografía otra vez de plantar y lateral del pie con apoyo, pero vamos a marcar estas úlceras. ¿Y cómo lo marcamos? Con un filamento. Yo les digo que con el pan Bimbo, le hicieron la bolsita y le quitan el alambrito, y con eso podemos marcar alrededor de la úlcera para que estemos seguros cuál es la saliente ósea que está provocando esa úlcera y podamos trabajar sobre ella. Entonces, ¿qué podemos hacer con la técnica percutánea en estos pacientes? Pues podemos desde tomar muestras de tejidos, tanto óseo como de tejido blando, todo lo que se queda en la fresita nos sirve y lo podemos mandar a cultivar para tener esa biopsia de tejido óseo. Podemos realizar una corrección temprana de las deformidades. Podemos en los pacientes, esto es una paciente con un pie de Charcot, con una úlcera plantar sobre la saliente del medio pie, que llevaba un año con ella, por más que le ponían plantillas y se manejaba en la clínica de heridas, no había cerrado. Entonces lo que decidimos fue hacerle una resección de esa saliente ósea, una resección parcial, para no desestabilizar el medio pie con la técnica percutánea. Aquí están los 24 meses, no se ve la incisión, es una incisión muy pequeña, a pesar de que tiene la deformidad todavía, pues la herida se encuentra cerrada y sin ningún problema en su pie. Entonces, lo único que hicimos en la radiografía, si se ve, fue quitar un poquito de la saliente, regularizar esa saliente para que se homogeneizaran un poco las cargas y pudiéramos permitir el cierre de esa piel sobre la saliente ósea. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer artrodesis, sobre todo en el antepié, con cirugía percutánea, ¿sí? Con la misma fresita y la raspita podemos quitar todo el cartílago articular necesario, y después podemos fijar con nuestros tornillos de compresión, pueden ser canulados como en este caso, y entonces también la incisión para ponerlos es mínima. Entonces el daño a los tejidos blandos es muy pequeño, ¿no? En este caso era una paciente mayor con diabetes y además artritis reumatoide, en el que pues, el riesgo de que se nos infecten esas heridas o tengamos una necrosis es importante, y entonces tratamos de limitar estos riesgos usando estas técnicas menos invasivas. ¿En quiénes vamos a hacer esta técnica? Bueno, pues en los pacientes con deformidades, hiperkeratosis o antecedentes de úlceras sobre estas deformidades, ¿sí? En este caso era un paciente diabético, que además había tenido una osteomielitis de larga evolución. Él además tuvo una banda de Streeter inútero, y entonces tenía problemas también vasculares y nervioso, y tenía esta úlcera que no cerraba con nada, contaminada con
muchos microorganismos. Lo que hicimos por técnica percutánea, realmente si ustedes vieron, ya casi no nos quedaban cabezas de metatarsianos. Lo único que hicimos fue remodelar y tratar de que esas cabecitas fueran más lisas para quitarle el apoyo sobre las salientes óseas. Y también acaba de venir a consulta y a los 24 meses lo vemos con la herida cerrada y sin mayor problema. Entonces, ¿en quiénes? En los pacientes con deformidades, hiperkeratosis o antecedentes de úlceras, lo que se conocería como un pie de riesgo diabético. Entonces, ¿qué queremos evitar? Pues la pérdida de la protección cutánea, que no haya hiperkeratosis, porque ese es un riesgo para que la piel se rompa más fácilmente, evitar la osteomielitis y el daño a los tejidos blandos con un proceso abierto tradicional. Entonces queremos evitar realmente las amputaciones en los pacientes diabéticos, ¿no? Quisiéramos que nuestros pacientes se presentaran así. Este es un paciente en el cual estamos viendo su pie izquierdo, con sus dedos en garra, en el quinto dedo ya con una hiperkeratosis que hacía ulcerar en algunos casos, pero el problema es que realmente está consultando por su pie derecho que tiene esa necrosis, entonces realmente en ese pie lo que tenemos que hacer es la amputación. Entonces queremos evitar que un pie, que sería un pie en riesgo, el pie izquierdo, pase a ser un pie que hemos tenido que hacerle procedimientos más radicales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como toda la técnica es una técnica a la carta, depende de las deformidades que presente el paciente, vamos a hacer las osteotomías y el manejo de los tejidos blandos y vamos a trabajar en estos pacientes sobre todo en los tejidos óseos, que son los que nos van a perpetuar más la corrección. ¿Cuándo hacerlo en estos pacientes? Cuando el momento sea adecuado, haya un buen estado nutricional, haya una asfixia y osteomielitis esté bajo control y no haya ningún proceso de celulitis activa. Entonces necesitamos su valoración integral, escoger el momento idóneo de la cirugía para evitar complicaciones, hacer una técnica misa a la carta, qué necesitamos hacer, ¿sí? Seguir al paciente, sí, al paciente no diabético lo vamos a seguir cada semana, pues con más razón al paciente diabético y muchas veces prolongarle el tipo de vendajes, ¿sí? Y haber pasado sobre todo la curva de aprendizaje para las técnicas percutánea. Entonces, estamos en el GEA González tratando de implementar esto realmente como una cirugía preventiva para el pie diabético y también estamos tratando de hacer técnicas de conservación ósea en los pacientes con artritis reumatoide. Llevamos ya varios casos, los más viejos con 4 años de evolución y nos ha estado funcionando bastante bien, ¿no? Pero bueno, eso todavía no tenemos la serie para que mostremos más. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Y alguna pregunta? Darius. Preguntas, doctor Toledo. Comentarios. Ya después, ya no están los pacientes. Ahorita, por ejemplo, los pacientes que estamos haciendo nosotros de mínima percutánea, pues te nos para la consulta, porque las tienes cada semana durante 6 semanas. Sí. Entonces, también es un problema, porque luego los pacientes